Buenas noches, señores padres de familia. Eh, mm, Les damos la más cordial bienvenida a todo el personal, invitados. Estamos muy contentos de podernos reunir esta noche con ustedes para presentar la conferencia de Desafíos del Desarrollo 2. En esta noche nos acompaña el doctor Gerardo Restrepo. El doctor Gerardo Restrepo es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neurocirugía infantil del Hospital Militar Central, psicólogo Bishop University PhD en educación y educación de la Universidad de Shrewsbury. Ha participado activamente en diversos programas de formación en epidemiología y salud pública con la Agencia Canadiense de Salud Pública. Se ha desempeñado como profesor de educación especial en la Universidad Pedagógica Nacional, profesor de neurocirugía y neuropsicología infantil en la Universidad de los Andes, la Universidad Católica de Colombia, la Universidad del Rosario y la Universidad Iberoamericana, entre otras. Ha sido profesor invitado en varias instituciones americanas y europeas y colabora activamente en la actualidad en diversos programas educativos orientados a mejorar los procesos de inclusión escolar de los niños con discapacidad desde una perspectiva de educación basada en la evidencia. El profesor Restrepo tiene una amplia experiencia clínica con equipos interdisciplinarios en varios países, una importante experiencia docente e investigativa y ha participado en numerosas experiencias de integración e inclusión escolar en Colombia y Canadá. Actualmente es profesor e investigador en trastornos del aprendizaje y del desarrollo infantil en la Universidad de Shrewsbury, en Canadá, y director de las maestrías en adaptación escolar y social, una propuesta de formación de equipos interdisciplinarios que tiene como ejes fundamentales las neurociencias, la inclusión escolar y social y la diferenciación pedagógica. Esta noche el doctor Restrepo nos va a compartir la conferencia TDAH, mitos y realidades. Muchas gracias, doctor Restrepo. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, a Carla, a todo el equipo del Colegio María Nicole por esta invitación a compartir con ustedes. Antes de comenzar, yo quiero aclararles algo de mi presentación. Muy gentilmente, la persona que ha hecho la presentación me ha presentado como neurocirujano. Yo soy neuropediatra. Yo soy neurólogo de niños, neurólogo pediatra, no soy neurocirujano. Y toda mi vida he trabajado en todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo de los niños, con los procesos cognitivos que tienen que ver con eso que llamamos aprendizaje. Y he dedicado buena parte de mi carrera profesional a tratar de comprender qué es lo que sucede con los niños cuando no aprenden, cuando no se desarrollan, cómo los padres esperamos de ellos, como los maestros quisiéramos que fuera. Y obviamente esa preocupación me ha llevado a preguntarme cuáles son las mejores estrategias educativas para ayudarles a estos niños. Soy entonces un neurólogo infantil,
preocupado por la educación, por el desarrollo, que trabaja desde hace mucho tiempo en esos programas colaborativos entre escuela, familia y comunidad, que son esenciales para poderles ayudar a los niños y a sus familias. La conferencia, más que una conferencia, quisiera que habláramos de una manera eh, muy informal, porque estos temas tan acartonados a veces nos impiden mirar lo esencial. Eh, el colegio ha llamado esta conferencia, esta charla con ustedes, eh, trastorno deficitario de atención, hiperactividad, TDAH, como tradicionalmente lo conocemos, eh, mitos y realidades, lo cual me parece que es muy apropiado porque toca lo esencial de lo que queremos con este tipo de dificultades. Eh, Primero entonces definamos qué es lo que llamamos trastorno deficitario de atención, hiperactividad, cuáles son las bases cerebrales de este tipo de problemas, cuáles son las estrategias que utilizamos para diagnosticarlo, dónde están las dudas que profesionales, padres de familia compartimos con respecto a esto que es el trastorno deficitario de atención. Y finalmente vamos a abordar los mitos. Existen muchísimos mitos y no son nuevos, no son recientes. Eh, de tiempo en tiempo, en las noticias, yo siempre digo que son periodistas por ahí despistados buscando lo que llamamos coloquialmente chivas, o sea, es como una noticia que impacte. Algunos periodistas sacan eh, una serie de datos sobre el déficit atencional y reviven viejos mitos. Uno de los mitos, por ejemplo, es el de los azúcares, que los niños que comen mucho azúcar son muy hiperactivos. Otro de los mitos es el de las vacunas, que las vacunas pueden dar cierto tipo de problemas. Eh, Otro de los mitos es con los medicamentos, que esos medicamentos los vuelven adictos, que no se necesitan, que posiblemente les producen algún tipo de problema en el cerebro. Las dietas, que algunas dietas pueden afectar mucho más el desarrollo de la atención. Y es interesante analizar esto porque sobre esto ha habido mucha investigación y claramente las respuestas son, en la mayor parte de los casos, negativas. O sea, no hay una relación entre esos factores, eh, pero obviamente el déficit atencional existe, las dificultades atencionales existen y eso hace que empecemos esta charla un poco tratando de definir qué es el déficit atencional. Yo voy a compartir pantalla para, para poderles, para poderles contar un poco de qué se trata. Creo que ya están viendo mi pantalla. No, todavía no se comparte. Ok, vamos a mirar
Creo que ahora sí están mirando la pantalla y Ahora sí. perfecto. Bueno, miremos un poco muy rápidamente porque como les prometí, no vamos a fatigarlos a estas horas, dándoles charlas magistrales sobre lo que es el déficit atencional. Vamos a definir algunas cosas básicas del déficit atencional, sobre todo para que se comprenda qué es lo que lo caracteriza y luego vamos a hablar un poco de los mitos y las realidades y lo más importante, vamos a darles espacio a sus preguntas porque son los papás los que tienen siempre muchísimas inquietudes con respecto a lo que es el déficit atencional. Uno de los grandes problemas del déficit atencional es que la atención es una función muy importante. Se desarrolla a lo largo de los primeros años de la vida y todavía no está muy claro cómo se desarrolla y a qué edad está completamente madura. Algunos académicos, investigadores piensan que se desarrolla durante los primeros 10 años de la vida, otros consideran parece que hay un problema al compartir. ¿Ustedes ven mi pantalla o no? Se ve en blanco. Solo blanca. Perdón. Vamos a parar de compartir y volvemos a hacerlo. Ahora sí. Creo que ahora sí. Bueno, entonces les decía que uno de los grandes problemas con esto que llamamos la atención es que no hay forma de medirla. La atención se va desarrollando poco a poco a lo largo de los primeros años de vida. ¿Cómo se desarrolla la memoria? Pero es muy difícil medir la atención de la misma manera que es muy difícil medir la memoria. Y por esa razón, hay muchos autores que critican ese concepto de déficit atencional, porque dicen, bueno, la atención no es como, por ejemplo, el azúcar. Las personas pueden medir el nivel de azúcar en la sangre. Ustedes saben muy bien que en algunas enfermedades, por ejemplo, la diabetes, el azúcar aumenta y necesitamos medicamentos o dietas especiales para poderla controlar. Pero hay una medida clara que nos dice, en estos parámetros, el azúcar es normal, está muy alta o está muy baja. Desafortunadamente eso no pasa con la atención, tampoco pasa con la memoria. Entonces, como no podemos medirlo, muchos cuestionan la existencia de un déficit atencional. Ahora bien, es cierto que no podemos medir con precisión la atención, pero eso no quiere decir que no existan algunas personas que tienen problemas para atender. Miremos entonces qué es la atención. La atención es una de las funciones
más importante, los niños requieren desarrollar esta capacidad justamente para poder aprender, para, para que su comportamiento sea adecuado, sea coherente, para que puedan relacionarse bien con los otros niños. Eso nos dice que la atención es una función compleja y es una función que requiere de dos elementos. Uno que es lo que llamamos la atención endógena, que es como la capacidad para comprender nuestras emociones, para comprender nuestros pensamientos. La palabra endógena quiere decir que viene de adentro. Entonces, es como la capacidad de concentrarnos sobre un estímulo y ese estímulo tiene que ser interesante. O sea, tiene que cautivar nuestra actividad cognitiva. Eh, por esa razón hay una relación importante entre atención y motivación y la atención exógena, que es la capacidad de recibir información del medio externo. Y esa información tiene que analizarse en el cerebro y el cerebro tiene que construir una respuesta adecuada a ella. Debe existir entonces un equilibrio entre las dos, porque si se pierde ese equilibrio aparecen los problemas. Por ejemplo, un niño que no tiene una buena atención endógena va a ser un niño que va a depender solo de los estímulos externos, o sea, de lo que llamamos la atención exógena. Exo es que viene del exterior. Ese niño se va a distraer con frecuencia. Imagínense ustedes un niño que cada vez que escucha un ruido, cada vez que ve pasar a alguien, cada vez que de pronto eh, observa algún objeto a distancia, imagínense que ese niño cada vez que algo lo distrae, pierda completamente el foco y no pueda dirigir su atención hacia lo esencial, lo que está pasando en el salón de clase, por ejemplo, lo que está explicando el maestro. Eh, si se pierde ese equilibrio, entonces el comportamiento del niño eh, va a mostrar una serie de dificultades y esto es básicamente lo que observamos en la atención. Lo que llamamos atención es un concepto complejo que depende de varios procesos mentales. En primer lugar, para poder atender, nosotros necesitamos percibir bien la información. Percibir bien la información quiere decir que la información que entra por nuestros órganos de los sentidos tiene que llegar claramente a nuestro cerebro. Si esa información no llega de forma clara, obviamente no podemos tener una representación mental de la información. Yo les doy un ejemplo simple. A veces uno contesta el celular y escucha a la persona, pero hay un ruido de fondo y hay tanta interferencia que uno no logra captar bien la información que esa persona nos quiere transmitir.
Obviamente, como no llega claramente la información, nosotros no podemos representar mentalmente esa información. Esa primera parte de la atención es fundamental. ¿Por qué? Porque depende de lo que llamamos información sensorial. Y la información sensorial es toda la información que entra por los órganos de los sentidos. Desde muy pequeños nos han dicho que los órganos de los sentidos son 5, pero resulta que hay muchos más. Hoy sabemos que los órganos de los sentidos son 7 y posiblemente 8. Y el cerebro del niño tiene que recibir toda esta información que viene de la vista, del oído, del tacto, del olfato, del gusto, de la percepción del cuerpo, de la percepción de la posición de la cabeza, por ejemplo. Y toda esa información tiene que entrar al cerebro y tiene que integrarse. Ese proceso de integración sensorial es muy importante. Si el niño no recibe bien la información, obviamente, esa información no va a ser integrada en el cerebro y al no ser integrada, no va a poder ser interpretada. Esa primera parte entonces es fundamental. Los órganos de los sentidos. Esa es la valoración, yo diría, más importante, porque esa es la que nos puede dar muchas pistas de lo que puede pasar con los niños. Ustedes saben muy bien que en nuestros países hacemos muchos tamizajes visuales y auditivos y encontramos niños que de pronto no oyen o no ven de forma adecuada y corregimos esas deficiencias sensoriales. Eso es importante hacerlo, pero lo más importante es no olvidar que hay un grupo de niños, y desafortunadamente es bastante numeroso, hay un grupo de niños que aunque oyen y ven, no comprenden lo que oyen ni lo que ven. Y parece que es bastante numeroso. Se habla de por lo menos 8 a 10% de los niños que pueden presentar dificultades para comprender lo que ven y lo que oyen. A veces es difícil imaginarlo, pero esto sucede y no se corrige necesariamente con gafas o con audífonos. No es un problema sensorial, es un problema que le impide al cerebro comprender lo que oye o comprender lo que ve. Y por esa razón, ese primer momento, que es lo que llamamos representación mental, no se da. Un segundo momento o un segundo aspecto que tiene que ver con la atención es lo que llamamos actividad reflexiva e inhibición. ¿Qué quiere decir actividad reflexiva e inhibición? La inhibición es una capacidad muy importante que el cerebro de los niños tiene que desarrollar. En la medida en que el niño vaya aprendiendo a inhibir, los mecanismos atencionales van mejorando. ¿Qué es la inhibición? Posiblemente ustedes han escuchado hablar que la inhibición es una función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son una serie de funciones
que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro que van madurando a lo largo de los primeros años de vida, y el niño tiene que ser capaz de forma progresiva de inhibir comportamientos, por ejemplo, automáticos. Cuando el niño tiene dificultad para inhibir un comportamiento, decimos que es un niño impulsivo. Eso caracteriza mucho el déficit atencional. Otra situación importante que nos define bien lo que tiene que ver con la atención es que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas. Y adaptarnos a situaciones nuevas implica que podemos aprender. El aprendizaje es justamente eso. Cuando uno se enfrenta a una situación que nunca ha manejado, obviamente uno tiene que reflexionar, inhibir una respuesta automática, pensar muy bien cómo solucionar este problema, y en la medida en que uno va comprendiendo el problema y se va adaptando a la situación nueva, uno va aprendiendo. Adaptación, aprendizaje, son dos conceptos entonces muy relacionados, y finalmente la atención tiene que ver con la capacidad para resolver tareas complejas. Todo esto entonces tiene que ver con ese concepto complejo que es la atención. Como ustedes ven, no es fácil medir la atención. Cuando hablamos de atención, casi siempre nos referimos al comportamiento de las personas, porque, como lo decía previamente, no hay una forma de medir la atención como si lo hacemos con el nivel de azúcar en la sangre, para darles de nuevo el mismo ejemplo. No podemos medirlo de la misma manera, y eso hace que nos cueste mucho trabajo comprender qué es la atención y qué es el déficit atencional. Cuando las familias consultan, con mucha frecuencia, el médico hace una serie de exámenes, y muchas veces los exámenes, las pruebas de imágenes cerebrales o los electroencefalogramas salen completamente normales. Y las familias creen que, como estos resultados son normales, los niños no tienen ninguna dificultad y no comprenden cómo el profesional llega a ese concepto de déficit atencional. Y obviamente a ese concepto se llega analizando el comportamiento de los niños. Miremos un poco la biología del déficit atencional para que comprendamos bien de qué estamos hablando. Para atender, nuestro cerebro necesita coordinar muy bien tres funciones. La primera función tiene que ver con la capacidad para mantener el estado de alerta y de vigilancia. Parece banal, parece simple, pero no es fácil para muchas personas. La capacidad para mantener el estado de alerta y de vigilancia depende de esta parte del cerebro que llamamos la formación reticular. ¿Qué hace esta parte del cerebro? La formación reticular que estoy señalando aquí en azul, la formación reticular es como una especie de interruptor. Así como
como un interruptor que nos permite prender y apagar una lámpara, así funciona la formación reticular. Y no es exagerado decirlo, porque cuando estamos fatigados, llega la noche y empieza a invadirnos un poco el sueño. Lo que sucede es que esta formación reticular empieza a disminuir su actividad y rápidamente nos quedamos dormidos. Y ya ustedes saben muy bien lo que sucede. Uno entra en una fase de sueño superficial y luego un sueño profundo donde sueña con imágenes y durante varias horas en la noche va pasando por esos ciclos hasta que en la mañana o se despierta uno solo o lo despierta el despertador. ¿Por qué se despierta uno solo y también por qué lo despierta el despertador? Porque esta parte del cerebro, que se llama formación reticular, se activa y al activarse hace que estemos completamente despiertos y que nuestro cerebro pueda recibir toda la información. Si esta formación reticular no se activa, obviamente la información no llega al cerebro, como lo habíamos hablado previamente, esa información que pasa por los órganos de los sentidos no llega al cerebro y entonces el niño no aprende. Eso sucede a veces con algunos niños que tienen una forma de déficit atencional que es poco frecuente, que la llamamos trastorno deficitario de la atención, sin hiperactividad. ¿A qué se refiere esto? Que son niños que tienen esencialmente dificultades para atender, pero que no muestran todos los comportamientos desagradables, la inquietud, la impulsividad, la hiperactividad que muestran con mucha frecuencia otros niños. ¿Qué pasa con esos niños? Son niños que no presentan dificultades del comportamiento, pero tampoco aprenden. Y uno los ve en el salón de clase muy tranquilitos. Decimos que son como angelitos porque a diferencia de los otros niños que tienen hiperactividad, estos no molestan la clase. Estos no disrumpen, no irrumpen, ni son inquietos, permanecen todo el tiempo allí sentaditos y con mucha frecuencia se dan microsueñitos. Esto le pasa a un porcentaje importante. Si estuviéramos aquí en un auditorio, es seguro que algunas personas ya estarían empezando a cerrar los ojos porque hay algunas personas a las cuales les cuesta trabajo mantener la atención y además permanecer despiertos. Con frecuencia esas personas se duermen en los transportes públicos, medio se sientan en un bus urbano, por ejemplo, y van cayendo en un sueño profundo. En ocasiones extremas, estas personas pueden dormirse en cualquier parte y hacen microsueños, niños y adultos. Eso es un tipo de déficit atencional que se asocia muchísimo a esta parte del cerebro que se llama la formación reticular. ¿Qué lo da?
Esos niños, por ejemplo, son niños que tienen trastornos del sueño, que tienen dificultades para conciliar el sueño o su sueño no es reparador. ¿Por qué razón? Muchos niños, por ejemplo, eh, tienen alergias, problemas respiratorios que los llevan a roncar mucho y esos ronquidos hacen que se despierten. Esos niños no tienen sueños reparadores. También lo observamos en los niños que tienen alergias. Muchos medicamentos antialérgicos pueden alterar esos mecanismos del sueño y pueden afectar la capacidad para atender. Eso es un tipo entonces de problema que produce dificultades atencionales y que puede afectar el aprendizaje. Un segundo componente de la atención es este que llamamos atención selectiva. Yo les había dicho, recibimos la información, nuestro cerebro la procesa, la analiza y hay dos zonas en el cerebro que son estas dos áreas que están localizadas en el lóbulo parietal y en el lóbulo temporal, y esas dos áreas nos permiten, como su nombre lo indica, la atención selectiva. ¿Qué es la atención selectiva? Nuestro cerebro recibe gran cantidad de información y nosotros tenemos que seleccionar cuáles son los estímulos, cuál es la información importante. Esa información que se selecciona, básicamente lo hacemos gracias a estas dos zonas y al seleccionarlas empezamos a analizar la información. Entonces miren que es un segundo paso que puede explicar las dificultades atencionales de muchos niños. El primero es ese niño que tiene problemas con el sueño, que de pronto no tiene un sueño reparador en la noche o que toma medicamentos que alteran el sueño. Ese es un niño que no atiende en el salón de clase, pero que no tiene problemas de comportamiento. Ese es el déficit atencional sin hiperactividad. El segundo tipo es este niño que no recibe claramente la información y no puede seleccionar la información. ¿Qué sucede con ese niño? Con mucha frecuencia, ese niño tiene dificultades para orientarse en el espacio. Se pierde, por ejemplo, en los espacios familiares, se confunde con frecuencia cuál es la izquierda, cuál es la derecha. En el dibujo, en la escritura y en la lectura, ese niño puede tener muchas dificultades porque no logra explorar bien el campo visual y al no explorarlo bien, entonces pierde mucha información. Por ejemplo, empieza a leer en el primer reglón y se salta al tercero. Ese niño no explora el campo visual de forma adecuada y por esa razón no atiende a los estímulos esenciales, se pierde, se desorienta. Ese niño va a tener con mucha frecuencia un déficit atencional y dificultades de aprendizaje, que corresponde más o menos a la mitad de los niños con déficit atencional. Sí, como lo han escuchado,
Las dificultades del aprendizaje y el déficit atencional coexisten con mucha frecuencia. Y ese es el segundo tipo de problema que vamos a ver en estos niños. El tercer componente de la atención lo llamamos funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas tienen que ver con esta parte del cerebro coloreada en rojo que se llama el lóbulo frontal. Ustedes lo ven aquí. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son la capacidad que nos permite, son las funciones que nos permiten organizar nuestras acciones. Cuando nos levantamos cada día, nosotros seguimos una secuencia de acciones y sabemos qué debemos hacer primero y hacemos una lista de nuestras acciones para el día. Unas las ponemos de primeras, otras de segunda, le damos prioridad a algunas y nos enfocamos en la ejecución de esas acciones y en la realización de todo lo que tenemos que hacer. A veces, muchas veces, terminamos el día, hacemos el balance y decimos, no ejecuté el 50 o el 60% de las cosas y por eso le llamamos funciones ejecutivas, porque tienen un poco que ver con esa capacidad ejecutiva, con esa capacidad de dirigir nuestro comportamiento. Para dirigir nuestro comportamiento hacia un objetivo, necesitamos percibir bien la información, necesitamos regular nuestras emociones y centrarnos en lo fundamental. ¿Por qué? Porque es muy fácil distraerse. Uno empieza a hacer ciertas actividades y de pronto termina haciendo otras. Las funciones ejecutivas, entonces, nos permiten la organización de la atención y, ojo, muy importante, las funciones ejecutivas nos permiten la organización de nuestros comportamientos. Y allí es donde las cosas se empiezan a complicar. ¿Por qué razón? Porque muchos niños que tienen problemas con la atención tienen además problemas con las funciones ejecutivas. Miren bien que son tres tipos de problemas distintos. Y en este tipo de dificultades, ese niño que tiene problemas con la atención y problemas con las funciones ejecutivas es un niño que no regula su comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un niño que no comprende las normas que guían la interacción social. Ese es un niño que tiende a ser impulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Ser impulsivo es, nosotros llamamos impulsivo al niño que tiene tendencia a hablar y a actuar sin pensar. Eso es la impulsividad. Y eso es muy típico de ciertos niños con dificultades atencionales y ese es el grupo, yo siempre lo digo, que más ruido hace, porque ese es el grupo que le da la mala fama a las dificultades atencionales. En los dos primeros casos, vemos un niño que tiene dificultades con el sueño
y un niño que tiene dificultades para aprender, pero en el tercer caso, además de dificultades para atender, ese niño tiene dificultades para regular su comportamiento y eso es lo que llamamos el déficit atencional con hiperactividad. Y ese es un tipo de niño básicamente que tiene problemas para inhibir una serie de movimientos innecesarios. Ese niño tiene dificultades para esperar los turnos, para, para comprender que ciertas situaciones pueden ser peligrosas. De hecho, si es un niño que le gusta mucho el riesgo, como que le llama mucho la atención. Y ese es el grupo más problemático, obviamente. Ese es el grupo al que podemos posiblemente eh, endilgarle buena parte de las dificultades que hemos aprendido con relación al déficit atencional. Ahora, ese tipo de problemas se manejan de manera consensuada. Yo sé que el impulso que tienen la mayor parte de profesionales es a dar un medicamento. Comprendo muy bien que las familias eh, pueden sentirse un poco ansiosas cuando se da un medicamento, porque con mucha frecuencia el medicamento que tiene un impacto positivo en el comportamiento de los niños hace pensar a los padres que el problema ya está solucionado y no es así. Sencillamente resolvimos una de las manifestaciones del déficit atencional, pero no resolvimos lo esencial. Lo esencial es que lo que llamamos trastorno deficitario de la atención es un problema madurativo de estas tres áreas del cerebro que hacen posible la organización de los mecanismos atencionales. Eso no quiere decir que estos niños estén enfermos. Esto no quiere decir que tengan una lesión cerebral. No, por definición, los trastornos del desarrollo son un desarrollo atípico. Ahorita lo llamamos neurodiversidad. Son niños que tienen una trayectoria del desarrollo diferente a la de los demás niños y tenemos que comprender qué es lo que los hace diferentes para poder responder bien a sus necesidades. Una de las acciones, obviamente, que se recomiendan son los medicamentos, pero no es la única ni es la panacea. ¿Por qué? Porque si le damos un medicamento al niño, posiblemente va a mejorar el comportamiento, va a mejorar un poco, va a disminuir la hiperactividad, va a mejorar un poco la atención, pero si no actuamos con su familia, si no trabajamos de forma concertada con la escuela, la solución posiblemente va a quedar a mitad de camino. Entonces, yo comprendo que muchas veces miramos con temor los medicamentos. Sin embargo, en muchos casos, sobre todo en el caso del niño que presenta un déficit atencional con hiperactividad, son una buena alternativa siempre y cuando estén acompañados de un programa consensuado, coherente, para trabajar en casa
y para trabajar en la escuela. Si familia y escuela van en direcciones diferentes, posiblemente el resultado de las intervenciones no va a ser lo que esperamos, no va a ser lo que quisiéramos. Entonces, en síntesis, ¿qué es el déficit atencional? Yo voy a parar la presentación. El déficit atencional, lo que llamamos el trastorno deficitario de la atención, es una característica particular del desarrollo de alguno de los niños. El déficit atencional puede afectar a 8 o 10% de los niños. Mientras más temprano se identifique, mucho mejor. Mientras mejor caractericemos en cuál de estos tres componentes se encuentra el problema, muchísimo mejor, porque pueden estar seguros que la solución no es darle medicamentos a todos los niños, pero tampoco podemos ignorar la existencia de este problema que es complejo y que puede tener un impacto importante. ¿Qué pasa con el niño con déficit atencional al que no se le da un manejo adecuado? Estamos hablando del 8 al 10% de los niños en edad escolar. Estos niños llegan a la adolescencia y pueden seguir presentando, en la mayor parte de casos, déficit atencional. Y es muy curioso porque los padres toman este elemento como una justificación para no dar tratamiento. Muchos padres nos dicen, pero yo era así. Y yo sigo siendo así. A mí se me embolatan las llaves. Cierro la casa con las llaves adentro o el carro con las llaves adentro. Se me pierden muchas veces las cosas. No doy con direcciones. Es posible que haya ese componente en la familia, pero eso no justifica que no busquemos apoyo para los niños solamente porque nosotros posiblemente tuvimos un déficit atencional que logramos compensar. Muchas personas logran compensarlo, pero no es siempre el caso que observamos. 70% de los niños con déficit atencional sin manejo siguen presentando dificultades atencionales en la adolescencia. Y en la edad adulta siguen presentando esas dificultades y eso los expone a una historia de fracaso importante. Los niños empiezan a acumular fracasos a lo largo de la vida, terminan parcialmente las cosas o no terminan las actividades que comienzan. Igual pasa con los estudios en la escuela, abandonan, cambian de carrera, cambian de pareja frecuentemente. O sea, la inatención termina convirtiéndose en un patrón de vida, en un patrón de comportamiento. Y esos niños que llegan a la adolescencia con déficit atencional tienen mucho más riesgo de incurrir en conductas de riesgo. Estos niños y niñas empiezan prácticas sexuales mucho más temprano,
los problemas de embarazo son más frecuentes, el consumo de drogas es mucho más frecuente en estos niños porque les gusta esa adrenalina que implica explorar ese peligro y esto obviamente no está exento de riesgos. De hecho, el niño con déficit atencional, hiperactividad, se accidenta con más frecuencia, tiene más riesgo de fracturas, tiene más riesgo de muertes violentas. Existe entonces todo un fenómeno comportamental y social asociado a este tipo de problema que es el déficit atencional y que nos obliga a identificarlo tempranamente. ¿Tempranamente es cuándo? Hoy en día decimos que para hablar de déficit atencional, los síntomas tienen que haber aparecido antes de los 12 años. Hace unos años, hace 10 años, éramos mucho más estrictos. Decíamos que esos síntomas tenían que haber aparecido antes de los 7 años. Sin embargo, el niño con déficit atencional se puede identificar tempranamente, a los 3, 4, 5 años, y es justamente en esa época donde las intervenciones educativas tienen mejores posibilidades de tener un impacto positivo en los niños. No olvidemos entonces que es un fenómeno complejo que afecta a 8 a 10% de nuestros niños, que en la mitad de los casos se acompaña de dificultades de aprendizaje, que en 25 a 30% de los casos se acompaña de depresión, de ansiedad, porque los niños se deprimen y se ponen muy ansiosos como nosotros en ocasiones. Es natural, hace parte de la vida y estos niños necesitan ser identificados tempranamente para que evitemos todas esas consecuencias que a largo plazo tiene este tipo de problemas. Como ya lo he mencionado, abandono escolar, problemas de comportamiento, eh, problemas de consumo, etcétera. Ahora, ¿qué hacer? En primer lugar, el diagnóstico de un déficit atencional tiene que ser el resultado de un trabajo de equipo interdisciplinario. Yo sé que muchas veces al médico se lo critica o al psicólogo, que se dice, bueno, en una evaluación de 15, 20 minutos hizo un diagnóstico y yo estoy de acuerdo con eso. No es posible en un periodo tan corto hacer un diagnóstico. La evaluación implica el trabajo de todo un equipo de profesionales, médicos, psicólogos, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales, porque los niños pueden tener muchos problemas asociados. Los problemas motores, por ejemplo, son frecuentes en los niños con déficit atencional. Y esto hay que detectarlo y hay que enfocarlo de una manera apropiada. Entonces, la evaluación tiene que reposar en un equipo, tiene que basarse en la colaboración entre familia y escuela. Tenemos que hacer una observación del niño en su medio natural, en su casa, en la escuela, y solamente gracias a todas esas observaciones vamos a poder responder a esa pregunta tan importante que es, ¿el niño tiene un déficit atencional, sí o no?
Y en segundo lugar, ¿cuál es la causa? Porque hay muchísimas razones. Hoy les he mencionado 3 vías, 3 caminos diferentes por los cuales el niño puede llegar a un déficit atencional. Y una vez identifiquemos ese problema, tenemos que pensar en la solución. Y la solución siempre es la combinación de estrategias educativas que implican a la familia, que involucran la familia, la comunidad. O sea, es inútil pensar que solamente porque le dimos un medicamento el niño va a mejorar. Puede haber una mejoría transitoria, pero el problema no se va a solucionar. La comunicación entre familia y escuela es fundamental porque si la familia trabaja con una visión diferente de lo que hace la escuela, sin lugar a dudas no vamos a llegar al mismo resultado. Y finalmente, no podemos pretender que solo porque llevamos el niño a la escuela nos estamos librando del problema y el problema lo depositamos. Es como si le endilgáramos esta responsabilidad a la escuela. No, es familia y escuela quienes deben manejar una intervención coherente que permita, obviamente, ayudar al desarrollo de este niño. Esto es la realidad de los niños con déficit atencional. Los mitos, ya los hemos mencionado, no hay relación entre déficit atencional y bebidas azucaradas, no hay relación entre déficit atencional y consumo de dulces, no hay relación entre déficit atencional y, por ejemplo, algunas dietas. El déficit atencional es multifactorial. ¿Hay una base genética? Sí. Pero no es solamente esa susceptibilidad genética la que hace que el déficit atencional aparezca. Es el ambiente en el cual se desenvuelve el niño. Ese ambiente familiar y escolar es el que finalmente va a determinar la aparición de este tipo de problemas. No tengamos entonces temor a abordar el problema siempre y cuando lo miremos de manera integral. Y no olvidemos que los medicamentos pueden ser una solución interesante, pero únicamente si son acompañados de intervenciones educativas adecuadas en la familia y en la escuela. De otra manera, vamos a perder completamente nuestro tiempo con los niños y con los años los problemas no harán sino aumentar de una forma muy, muy importante. Yo voy a detenerme y me gustaría mucho poder responder a sus preguntas de papás, preguntas que yo sé que tienen que ver con sus experiencias cotidianas, entonces siéntanse en plena libertad de preguntar sin temores, y si está en nuestras manos vamos a encontrar una forma de orientarlos al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, doctor Gerardo.
Sí, acá tenemos algunas preguntas que han realizado algunos padres. Nos dice, he tenido niños que se medican, pero quisiera saber si esa medicación será para toda la vida o solo un tiempo. Me parece que es una pregunta realizada por una docente, ¿no? O una especialista. Muy interesante, muy difícil de responder esta pregunta. ¿Por qué? Primero, el déficit atencional, como lo he dicho, depende de la maduración cerebral de la atención. Obviamente, si damos un medicamento, estos medicamentos, sobre todo los medicamentos de tipo estimulante, la Ritalina, el Concerta, estos son medicamentos que pueden aumentar los niveles de ciertas sustancias en el cerebro, una sustancia que se llama la dopamina, por ejemplo, y que mejoran la atención y disminuyen la impulsividad. Es cierto, tienen un efecto importante, pero solo en la medida que los combinemos con intervenciones educativas en la familia y en la escuela, la eficacia de los medicamentos puede perdurar en el tiempo. Si solamente hacemos una intervención farmacológica, las posibilidades de que podamos resolver este problema madurativo del cerebro del niño son limitadas. Solamente en la medida en que combinemos intervenciones educativas, familiares, escolares y este tipo de terapias farmacológicas, vamos a garantizar el éxito. De otra manera, estamos como a ciegas y no podríamos responder esta pregunta. En un niño que recibe esta intervención óptima con esos tres componentes, es cuestión de meses, a veces un par de años, que la observación que hacemos de este niño nos permite concluir que posiblemente su proceso madurativo ha terminado. Pero si hacemos intervenciones parciales, no vamos a lograr resultados. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Es bueno que mi niño de 4 años lleve terapia sensorial? Bueno, no podría decirle sí o no porque obviamente no conozco qué pasa con su niño. Las terapias sensoriales ayudan a los niños que tienen dificultades de integración sensorial. Yo lo expliqué un poco al comienzo. Ese niño que tiene dificultades para integrar la información de todos los sentidos. Posiblemente, si un niño tiene dificultades en integración sensorial, ese tipo de intervenciones puede ayudarlos. Pero todo depende de si el niño realmente tiene esto y obviamente la necesita, porque de otra manera, pues, puede ser incluso contraproducente. ¿Por qué contraproducente? Es importante que expliquemos eso. A veces decimos, bueno, hagamos esto, si no le ayuda, pues no le va a hacer daño. Y eso no es cierto. Cada vez más vemos niños hiperestimulados. Cada vez más vemos niños con niveles elevados de ansiedad. Niños que justamente reciben tanta estimulación sensorial que terminan completamente saturados y sus cerebros de alguna manera
empiezan a experimentar niveles elevados de estrés. Entonces, todo depende de un delicado equilibrio. El niño necesita una buena estimulación, sí, pero ante todo necesita de adultos que lo acompañen y que comprendan esas necesidades del niño. Con frecuencia vemos niños eh, que sencillamente empiezan a tener toda una situación de sobreestimulación que puede afectar su desarrollo de forma negativa. Entonces, la terapia sensorial, de integración sensorial, no es un problema siempre y cuando esté indicada y el niño la necesite. De otra manera, dejémoslo jugar, dejémoslo que crezca, dejémoslo que disfrute y nosotros mismos disfrutemos acompañándolo, que eso le va a permitir un mejor desarrollo. Tenemos otra pregunta, doctor Restrepo. Mi hijo no quiere estudiar sin que yo esté a su lado. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Bueno, los niños necesitan que los adultos les transmitamos claramente una imagen de seguridad. Los niños, nunca lo olviden, cada niño, cada ser humano, diría yo, tiene necesidades muy importantes y una de las necesidades es el afecto, las emociones. Todos necesitamos afecto. Muchas veces los niños no perciben nuestro afecto como algo seguro, como algo agradable, sino que sienten que de pronto les transmitimos un afecto con un poco de inseguridad, con un poco de ansiedad. Los niños necesitan poco a poco ganar independencia y para ganar independencia y ser autónomos, que es lo que todos los padres y maestros quisiéramos, que los niños poco a poco aprendieran y se desarrollaran para alcanzar una autonomía completa, para ser felices, para ser autónomos. Los niños necesitan que los acompañemos de una forma afectuosa e inteligente. Si tu niño necesita que lo acompañes, no lo dudes, acompáñalo. Pero más bien piensa un poco si al acompañarlo te sientes segura, te sientes tranquila, te sientes serena. Porque cuando acompañamos los niños con ansiedad, no logramos transmitirles un sentimiento de seguridad. Más bien les transmitimos un poco nuestra inseguridad y por eso seguramente ellos eh, no logran independizarse poco a poco de nosotros. Perdón. Yo creo que se trata de preguntarse más bien eso y no hay problema. Si tu niño necesita que lo acompañes, hazlo, no lo pienses, pero reflexiona un poco más bien sobre la forma como lo estás acompañando y trata de transmitirle las seguridades que él necesita.
Acá hay otra pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a un niño con TDA sin hiperactividad? ¿Qué podemos hacer desde casa? Muy buena pregunta. Ese es un porcentaje importante de los niños. No atienden, no aprenden, no tienen dificultades comportamentales. Lo primero que tenemos que hacer es miremos la calidad del sueño. Los niños necesitan rutinas precisas. El aprendizaje depende del establecimiento de rutinas. Sin rutinas no es posible que los procesos del desarrollo se instalen. Y una de las rutinas más importantes que tenemos que ayudarle al niño a establecer es la rutina del sueño. Ese niño con dificultades atencionales, sin hiperactividad, posiblemente puede tener dificultades para dormir. Revisemos muy bien su cuarto. ¿Es que hay alguna luz que pueda alterarle su sueño? ¿Es que el ambiente es ruidoso? ¿Es que de pronto la temperatura no es la adecuada? Miremos, tratemos de que ese niño siempre se acueste a la misma hora, se levante a la misma hora. El cerebro necesita rutinas. Si nuestra formación reticular, que es la que regula esos ritmos de vigilia y sueño, no tiene una organización clara en el tiempo, no vamos a lograr que esa formación reticular se automatice, es decir, se prenda y se apague en las horas que debe prenderse y apagarse. Eso es lo primero que debemos hacer. Si solucionamos todo eso, preguntémonos un poco si el niño de pronto eh, no tiene una alergia que pueda estarle causando dificultades para dormir bien, si el niño no ronca, por ejemplo, eh, si el niño se sobresalta y se despierta, si es del caso, hablemos con el médico, pidámosle que si le está dando algún medicamento antialérgico, sea un medicamento que no produzca somnolencia. Y siempre miremos esa rutina del sueño. La mayor parte de los casos se va a resolver de esta manera en casa. En el salón de clase, ¿qué podemos hacer con ese niño? Ese es un niño que, tal como lo describí, ustedes lo ven sentadito en el salón de clase, no molesta a nadie, pero por raticos su nivel atencional va bajando. Entonces mantiene un buen periodo de atención durante algunos minutos y empieza a bajar esa activación cerebral y hace microsueñitos. El maestro, ¿qué puede hacer? Con una buena comunicación con la familia, establecer claramente si hay problemas con el sueño o si toma algún medicamento, y en el salón de clase sentarlo en las primeras filas. ¿Por qué? Porque ese niño tiende a sentarse atrás, a esconderse, a pasar agachadito, como decimos, justamente para, para no molestar y para que no lo molesten y para darse sus microsueñitos. Entonces, ese maestro que sienta al niño en las primeras filas y que va caminando, puede acercarse suavemente cuando vea que baja el nivel atencional y le pone una manito sencillamente en el hombro, y ese simple contacto corporal activa los mecanismos atencionales
y el niño poco a poco va mejorando. Entonces, son medidas relativamente simples que no necesitan en la mayor parte de los casos medicamentos, insisto, sino establecimiento de rutinas y que juntos, padres, maestros y adultos que rodeamos los niños, comprendamos la naturaleza de los problemas y podamos ayudarles de forma creativa. Acá tenemos otra pregunta. ¿Es suficiente el test de Conners y una evaluación psicológica para diagnosticar? ¿Pueden diagnosticar a los 5 años? ¿A los 5 años dijiste? Sí, se puede diagnosticar a los 5 años. Bueno, yo diría que no es suficiente y no siempre es necesario. La mejor manera de diagnosticar un déficit atencional es observando el niño por tiempos prolongados en sus espacios naturales, su casa, la escuela, el salón de clase. Con mucha frecuencia nosotros le pedimos a los padres que filmen los niños y los observamos en su ambiente natural. El Conners es una encuesta interesante que nos permite eh, identificar cuál es la percepción que tienen los papás y la percepción que tienen los maestros sobre el comportamiento de los niños. Pero entonces es una medida indirecta. ¿Por qué? Porque es que no siempre coinciden. Muchas veces los papás piensan algo y los maestros piensan otra cosa distinta y además es muy curioso, pero la edad de los padres y los maestros puede influir mucho en la percepción que tienen de los niños. Ya con cierta edad, padres y maestros tienden a ver los niños más inquietos, más hiperactivos muchas veces. Entonces, no es fácil. No es fácil. Yo diría que no es suficiente ni es siempre necesario. Eh, la mejor evaluación es la evaluación de un equipo interdisciplinario. Un psicólogo entrenado en evaluación de niños, un maestro, un terapeuta ocupacional, un terapeuta del lenguaje, un médico sensible a las dificultades del desarrollo de los niños, que comprenda muy bien todos los factores involucrados y una familia que dé información clara y que tenga una buena comunicación con ese equipo. De otra manera, yo no creo que llenar un simple cuestionario o hacer solamente un test de inteligencia pueda permitir un diagnóstico de déficit atencional. No es posible. Y además, pues la evaluación de inteligencia, de la inteligencia en un niño a los 4 o 5 años, no es fácil. No es fácil, es difícil interpretar los resultados de esos test y con mucha frecuencia eh, pueden conducir a errores eh, que, que, que completamente confundan a las familias. Yo insisto, la mejor evaluación es una buena comunicación con los padres, una actitud comprensiva con los niños, eh, una observación directa en el medio, y esto no lo reemplaza ningún test
ninguna escala, por mucho que haya sido validada. Eso sí, insisto, lo ideal es que identifiquemos tempranamente el niño a riesgo. Ese niño que antes de los 5 años nos muestra claramente que está evolucionando hacia algún tipo de problema, porque es la época en la cual las intervenciones tienen mejores resultados. Esta pregunta que nos hace también un padre de familia. ¿Cuál es la prioridad en el proceso de desarrollo de un niño? ¿Debo primero intervenir en la regulación del comportamiento o intervenir en el aprendizaje académico? Bueno, todo depende de la edad y de lo que pase con el niño. Hay niños que tienen muchas dificultades para regular su comportamiento. Regular comportamiento, ¿qué significa? Yo les hablé muy rápidamente de eso que llamamos funciones ejecutivas. Yo les decía que las funciones ejecutivas dependen de una parte del cerebro que se llama el lóbulo frontal. Por decirlo de alguna manera, las funciones ejecutivas son nuestro mecanismo de autocontrol. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno actúa, cuando uno hace algo, cuando uno proyecta una acción, en la medida en que la va desarrollando, en la medida en que la va ejecutando, nuestro cerebro va obteniendo información que nos dice, vas bien o vas mal. Corrige porque no estás logrando lo que querías hacer. Te fijaste un objetivo y no lo estás logrando. Eso es lo que se llama regular el comportamiento. Nuestro cerebro produce una serie de movimientos. Esos movimientos son nuestros comportamientos. Nosotros nos movemos, esas son nuestras acciones y los movimientos de nuestro aparato fonoarticulatorio nos permiten hablar. Entonces, todo es movimiento y ese movimiento se origina directamente en nuestro cerebro. Nuestro cerebro fija una meta. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y vamos a ver si logramos esa meta o no. Las funciones ejecutivas nos permiten evaluar si lo que queremos lograr lo estamos logrando. Eso se llama regular el comportamiento o regular las emociones. Casi siempre la regulación de las emociones y del comportamiento van juntas, porque las personas que tienen dificultades para regular sus actos, casi siempre tienen dificultades para regular sus emociones y se ponen o muy irascibles y explotan o se ensimisman y se deprimen. Entonces, los dos van juntos. La regulación de las emociones y del comportamiento es, sin lugar a dudas, algo muy importante en los niños. Pero eso no está desconectado de los procesos del aprendizaje, todo lo contrario. Los niños tienen que aprender a regular sus emociones y su comportamiento. En otras palabras, no podemos desconectar las emociones, el comportamiento y el comportamiento de los aprendizajes cognitivos. La lectura, la escritura y la matemática. Todo va junto. El niño que tiene dificultades en regulación emocional siempre tiene dificultades para aprender.
Y el niño que tiene dificultades para aprender, empieza a ser consciente de que las cosas no le salen como él las quería. Es como el rey Midas al revés. Así lo llamo yo. O sea, todo lo que toca lo vuelve nada, no lo vuelve oro, como el rey Midas. Ese niño empieza a darse cuenta que él no es hábil. Empieza a darse cuenta que cosecha fracasos. Y al cosechar fracasos, ese niño empieza a tener problemas de percepción de sí mismo, como lo llamamos, empieza a tener problemas de autoestima y termina pensando que él es el malo. A veces los niños le dicen a uno, ¿y para qué me vas a evaluar si yo tengo un déficit atencional, si yo soy disléxico? Yo siempre insisto, no, tú no eres disléxico. Tú no eres un déficit atencional, tú eres un niño que tiene ciertas dificultades para aprender, pero no te identifiques con el problema. Entonces, ese niño que tiene dificultades para aprender termina teniendo problemas emocionales y por eso lo mencionábamos cuando llega a la edad adulta, al final de la adolescencia, tiene más riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, de depresión, de problemas psicosociales. Es toda una bola de nieve. Entonces, no los separemos. Los dos van juntos y más bien trabajemos juntos, familias, escuela, porque de algo estoy seguro. Si la escuela va por un lado y la familia va por el otro, el resultado no va a ser lo que buscamos. Y a eso adiciónenle los equipos interdisciplinarios. Si la familia va por un lado, la escuela va por otro lado y además lo llevamos a que lo evalúe un médico que no habla ni con la familia ni con la escuela, porque se dedica solamente a pedir pruebas y a mirar los resultados del CONERS y a darnos diagnósticos y medicamentos, la cosa es peor. Los tres van por caminos distintos y el que finalmente termina perjudicado es el niño. Por eso es muy importante que haya una buena comunicación entre equipos interdisciplinarios externos a la escuela que evalúan los niños con dificultades, familias y escuela. Solo así podemos garantizar el éxito en todas las intervenciones. Muchas gracias, doctor Gerardo. Siempre es un regalo tenerlo en nuestra comunidad educativa y también le damos las gracias a todos los padres de familia por haber asistido y acompañarnos a escuchar esta excelente ponencia, excelente conversatorio sobre lo que es el TDAH. Muchas gracias, doctor Restrepo. Muchas gracias a ustedes y bueno, descansen. Ahora antes de dormir, dedíquenle un buen tiempo a sus niños, cojan un cuento, compartan con ellos esa costumbre de leerles con el corazón, como se deben leer los cuentos, con toda la emoción. No, no rapidito porque, ay, bueno, ya tocó, venga a ver, pues venga, le leo eso y me voy. No, así no funcionan los cuentos. Vayan, léanle un cuento, compartan un poco con sus niños y yo estoy seguro que eso va a tener un impacto muchísimo más grande que todos los medicamentos que podamos dar en las intervenciones que hacemos con los niños. Muchísimas gracias por su tiempo y feliz noche a todos.
Feliz noche, muchas gracias.